Saludos cordiales. Empezamos un diálogo, debate en esta cuarta edición del Congreso Internacional del Mundo Árabe e Islámico, un congreso que en esta edición tiene de manera clara uno de sus ejes más importantes en los acontecimientos que están ocurriendo en Oriente Próximo y en concreto en Gaza, que desde hace meses está siendo sometida a una situación extremadamente dura desde el punto de vista humanitario, político y social. Y en esta representación el ecosistema mediático es fundamental. Vamos a iniciar en este momento un diálogo que después ampliaremos a un debate y les voy a presentar a la profesora Esma Kukukalik. Hola, saludos cordiales. Encantada. Les voy a dar más datos para que conozcan su perfil. La profesora Kuchukali, que es doctora en Derechos Humanos, en Sostenibilidad, Paz, y es profesora de la Universidad Europea de Valencia. Da su docencia en las especialidades de Relaciones Internacionales y Comunicación. Por tanto, tiene un perfil transversal que nos puede ayudar a entender algunas de las claves complejas, desde luego, de este conflicto. Vamos a dar algunas pinceladas de el encuadre que vamos a ofrecer en este diálogo, que, insisto, se puede ampliar a debate con la participación de otros expertos. La guerra en Gaza ciertamente lo que ha hecho es, pues, resaltar las complejidades y desafíos que enfrentan los medios de comunicación al informar sobre conflictos que para muchos occidentales resultan, desde luego, lejanos, pero también muy complicados de entender. Los principales medios occidentales han sido criticados por priorizar la narrativa israelí, carecer de contextualización histórica y humanizar insuficientemente a las víctimas palestinas. Las restricciones de acceso a Gaza, donde se ha prohibido de manera prácticamente total la entrada de periodistas extranjeros, ha limitado el acceso de fuentes occidentales, desde luego, pero en contraste, los periodistas palestinos a través de las redes sociales y los medios árabe islámicos han emergido como fuentes alternativas en la representación de este conflicto. Hemos tenido perspectivas más diversas, actualizaciones en tiempo real a través de los periodistas palestinos que han sido víctimas dramáticas, perdiendo la vida en muchísimas ocasiones por su acción profesional, pero también nos hemos encontrado, por otra parte, desafíos en la verificación de la información y también la polarización de las audiencias. En esta conversación que vamos a tener con la profesora Kuchukalik, vamos a analizar cómo estas narrativas mediáticas han influido en la percepción pública que tenemos del conflicto, tanto en Occidente como en el mundo árabe islámico. Y vamos a explorar, pues, si hay estrategias para una cobertura equilibrada y contextualizada. Entonces, bueno, pues me gustaría eh, en primer lugar, plantear un tema de debate, un primer tema. ¿Cómo han influido las narrativas mediáticas occidentales en la percepción del conflicto? ¿Qué te parece? Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad. Tener este diálogo contigo, Lola, que eres doctora en periodismo, profesora de periodismo televisivo, enorme experta en el espacio euromediterráneo, pero sobre todo con ese gran bagaje en televisión, conociendo cuánto cuenta la palabra pero aún más la imagen, pues es todo un desafío, la verdad, abordar este tema y esbozar esas narrativas que nos están intentando retratar un conflicto tan complejo. Tú conoces mejor que nadie el espacio del que vamos a hablar, eres autora del libro Palestinos, y cómo a través del periodismo y los medios de comunicación intentamos en 45 segundos, que es lo que suele durar una noticia en el espacio informativo, en televisión, en prensa un poquito más, retratar todas esas complejidades del conflicto.
Muchas veces nos tiramos la culpa a nosotros mismos como profesionales, porque es verdad que en un espacio tan corto de tiempo es complejo retratar todos los ángulos de un conflicto. Has mencionado la complejidad de entrar a las zonas, estamos siendo vetados como profesionales para reportar desde el terreno. Estamos usando fuentes secundarias, el enorme trabajo que nos están haciendo los compañeros profesionales árabes sobre el terreno y a través de ellos intentar humanizar la narrativa, pero al mismo tiempo estamos viendo cómo estamos entrando en un límite respecto del propio modelo periodístico, porque precisamente se nos ha vetado la posibilidad de ejercer esos principios de calidad periodística cuando intentamos abordar estos temas tan complejos, donde deberíamos tener acceso a diversidad de fuentes, donde deberíamos tener acceso al tiempo también a la hora de contar esas noticias y sobre todo un espacio mantenido en la agenda para que esos temas no queden como pequeñas explosiones que retratan lo más escandaloso quizá o lo más sensacionalista del conflicto y que se apagan por completo una vez dejan de estar en la cabecera, ¿no? del informativo. No sé cómo percibes tú la complejidad de mantener unas narrativas estables en el espacio comunicativo cuando abordamos temas tan enquistados como este. Yo creo que a pesar de que vivimos en una época donde presuntamente tenemos todas las posibilidades tecnológicas de acceso, de poder buscar incluso vías alternativas que no sean las de los medios tradicionales para contar, creo que paradójicamente la desinformación es un elemento muy importante para los periodistas y para los consumidores. Entonces, desde mi punto de vista, el conflicto palestino siempre ha sido un espacio donde ha sido muy complicado contar las cosas que estaban pasando. Primero porque el gran peso de la influencia israelí que ha controlado los medios de comunicación y también las fuentes oficiales que proceden de Europa y de Estados Unidos, que son tradicionales aliados de Israel. Eso ha dejado escorada totalmente el retrato de las fuentes oficiales palestinas, pero también lo que es el pueblo palestino. Mm, Es decir, no hemos visto tradicionalmente en la televisión más palestinos que los procedentes de los brazos armados de las entidades de la resistencia. O sea, ha sido hasta hace muy pocos años residual ver una maestra palestina, ver un médico palestino, ver una madre palestina. Esto hasta hace poco no existía. Llamaba la atención esa falta de humanización. Y eso sí que creo que ha tenido siempre consecuencias digamos que en la percepción del consumidor de información que ha visto siempre a Israel como nuestro mundo civilizado, propenso a la paz, que busca la paz, y a la otra parte palestina representada como bueno, pues una gente no proclive al diálogo, que busca conflicto, que va siempre armada y en definitiva culpable de todo lo que ocurre. Yo mm, creo que esta guerra de Gaza, que tampoco es una guerra desde mi punto de vista, porque claro, para que haya una guerra tiene que haber dos ejércitos y los mm, palestinos no tienen ejército, hay una desigualdad impresionante, pero lo que creo que sí que ha habido una novedad importante es que hemos visto la crudeza descarnada de lo que es la intervención israelí tanto en Cisjordania como especialmente en Gaza. Es decir, la presencia de los periodistas palestinos, muchos de ellos sin preparación académica, pero con una gran sagacidad a la hora de retratar su propia vida, pues con la libertad que da el hecho de que los móviles tengan muy buenas ópticas, porque, por ejemplo, en la primavera árabe yo recuerdo que ya había cámaras en los móviles, pero las ópticas eran muy malas y las imágenes eran de una calidad bastante mm, deficiente. Y claro, en las televisiones pues había, si no era un testimonio muy importante, no se daba. Pero en Gaza hemos visto imágenes de mucha calidad que nos han mostrado, no imágenes nuevas, porque esto lo hemos visto en otras ofensivas, mm, pero sí la crudeza de lo que significa la muerte, la desolación. El hambre, no es necesario ver sangre. Y esto lo hemos visto gracias a los periodistas palestinos y también a la tecnología. Claro, ¿esto qué ocurre?
Algunos No sé qué dicen que te es la primera parece. guerra retransmitida en streaming, ¿no? O el Sí, primer sí, conflicto que estamos viendo. claro, pero esto es ofrecido sin contextualización. Entonces, a mí me gustaría, bueno, tú además eres una persona que desafortunadamente ha tenido la experiencia personal de una guerra, la de los Balcanes también. Me gustaría que me dijeras qué importancia como profesional de la comunicación y de las relaciones internacionales le concedes a que los profesionales de la comunicación, vinculado con el comentario que has hecho de la necesidad del periodismo de calidad, ofrezcan datos de contexto. ¿Qué importancia tiene el contexto? Y si tú estás viendo en la cobertura de lo que acontece en Gaza, esos Sí. datos adjuntos que nos permiten hacer entender el conflicto. Ujú. Bueno, la verdad es que tú has apuntado varias cosas. Desinformación, por un lado, el desequilibrio en en el ofrecimiento de la información dominada pues, por prácticamente 6 agencias internacionales, todas en el ámbito occidental y proclives a una alianza con Israel, esa deshumanización o la otredad, ¿no? De la que hablan muchas veces respecto al retrato del pueblo palestino. Y ese elemento que a mí me parece clave en el que has dado es el propio retrato humano de un conflicto que al fin y al cabo, si no se ofrece al consumidor de la información, no acabará de entenderlo del todo. Y aquí el paralelismo que podría hacer yo con los Balcanes, que fue, tenemos que recordarlo, también la primera gran guerra retransmitida en directo. Prácticamente teníamos cámaras 24 horas al día en los puntos clave y muchísimos periodistas hicieron carrera en los Balcanes porque fueron las primeras conexiones mm, live de cierta calidad. Ya habían aparecido, por supuesto, en la Primera y en la Segunda Guerra del Golfo, pero los Balcanes quizá hicieron saña de la cobertura en directo en mal sentido, porque muchas veces fue sensacionalista y usaba esas imágenes de carnaza, pero a la vez muchos periodistas consiguieron hacer escuela en positivo respecto a los retratos humanos de la guerra, que es al final lo importante. Y yo me acuerdo que muchos periodistas aprendieron de los locales, como ahora estabas apuntando a los periodistas palestinos, gente que estaba dentro y que por sus propias rutinas o porque estaban reconociendo a sus vecinos, a sus amigos, a los que estaban muriendo en el asedio y eran de los suyos, pues iban un paso más, no solo retrataban la carnaza, sino quién era esa persona, le ponían nombre y apellido, cómo sobrevivía la gente en un cerco, cómo intentaba mantener su humanidad a pesar de ser deshumanizados, el ir a las escuelas sin que hubiese luz, sin que hubiese electricidad, el que se vistiesen elegantemente intentasen ir a una obra de teatro, aunque eso fuera imposible, al que intentasen mantener ese humanismo en un espacio de horror extremo. Y creo que eso fue, de hecho, el capital más importante que pudo reportar la guerra en el caso de Bosnia y Herzegovina, porque le dio al mundo una empatía, una mirada de iguales. ¿No? Aquella gente que estaba encerrada ahí en un asedio a pocos miles de bueno, a pocos kilómetros realmente a una hora de avión, digámoslo, de nosotros, eran muy parecidos a nosotros. Y eso lo hizo posible una narrativa, no fue algo casual, sino periodistas que se detuvieron y dijeron, ostras, nosotros también podríamos contar las cosas de esta forma. Y muchos grandes periodistas, Cristina Amanpour, pero de los españoles también podríamos hablar de Gervasio Sánchez, por ejemplo, pues precisamente empezaron a fijarse en que los muertos, una vez enterrados, se acabó, pero que las historias que realmente eran interesantes de retratar eran las de los vivos. Y yo creo que tú eso lo hiciste muchísimos años antes, precisamente con tu libro, con Palestinos. Hay pocas historias de vida, como por ejemplo las del niño que fue, no me acuerdo ahora de su nombre, ahora nos podrás hablar tú de él, que fue Muhammad Abdillah. asesinado en el abrazo de su padre. El qué pasó con su madre, cómo llevó aquello, cómo te sobrepones a un trauma tan grande y cómo sigues haciendo tu vida, fueron claves para que, pues, a posteriori, aquel niño fuese también una figura de la paz, ¿no? El que lo reconociésemos como un igual. Y desde tu experiencia, ¿tú crees que esos discursos mediáticos que hemos visto con las imágenes facilitadas por los periodistas palestinos que han pagado y de qué manera con Ujú. su vida el haber estado presentes en el conflicto, crees que han sido decisivos para que se hayan producido las grandes manifestaciones
populares de la población, porque bueno, la solidaridad política de Occidente ha sido muy limitada a países como España, Malta, Eslovenia, Noruega e Irlanda, y punto, ahí acaba la Europa de la empatía política, ¿no? Con Ujú. Palestina. Pero ¿crees que el trabajo de esos periodistas palestinos y la difusión que han hecho los periodistas, en este caso europeos, de esos materiales, ha sido decisivo para despertar la empatía en el público? Yo creo que sí, si nos hubiéramos mantenido en una agenda setting de los medios de comunicación tradicionales, no habría sido suficiente el retrato que estábamos ofreciendo por el que precisamente no estábamos dentro. Entonces, lo que habría salido serían pequeñas pastillas de lo que está ocurriendo sin contextualizar, como bien decías, y que es muy difícil que busquen una identificación en la audiencia. Lo que han ofrecido las redes sociales o ese streaming permanente desde nuestros teléfonos móviles es que precisamente hayan sido las generaciones más jóvenes las que hayan enarbolado decían, ¿no? Muchos analistas que era la revolución que necesitaba esta generación, ¿no? Todas las generaciones han necesitado su mayo del 68, que quizá era la cuestión palestina, la que necesitaban los estudiantes, ¿no? Para generar las movilizaciones. Pero realmente lo que hemos oído en esos campus de jóvenes y luego que se ha ido contagiando a muchas esferas más, era una búsqueda de alzar la voz por otros que están que son iguales que yo y que están siendo indiscriminadamente avasallados en nombre de lo mío, ¿no? En nombre de mi país o en nombre de aquello donde estoy geográficamente ubicado. Y creo que sin duda el rol de los periodistas palestinos ha sido clave en ese contagio, han tenido un éxito en ese discurso que ha sorprendido, yo creo que precisamente a la narrativa oficial. No sé cómo lo interpretas tú. ¿Tú cómo has visto esa retransmisión en redes sociales de este conflicto, que dista de otros precisamente por esta Desde capacidad? mi punto de vista sí que ha sido muy importante. Claro, nosotras las dos somos periodistas y hemos visto escenas muy parecidas en otros conflictos, pero la difusión masiva, la dimensión de este conflicto realmente ha conmovido al pueblo llano, a las personas que muchas de ellas han visto con sorpresa, porque muchas de ellas no imaginaban la dimensión de la crueldad de esta ofensiva. Yo creo también que, bueno, hay que decir y contextualizar para las personas que nos están viendo que las dos somos académicas, las dos vivimos en Valencia, damos clases las dos aquí y hemos tenido la experiencia de tener entre nosotros a Wael Dagdud, que es sido el corresponsal de Al Jazeera, de la cadena Al Jazeera en Gaza. Vino a Valencia a recoger un premio de la Unión de Periodistas, que nosotros somos miembros. Vino también a recoger otro premio en Córdoba, en honor al fallecido Anquita Parrado. Y bueno, y más galardones, el galardón UNESCO en Chile, en fin. Walda Abduz, que perdió a su familia a gran parte de su familia, se ha convertido en un símbolo, ¿no? Y recordamos también para la gente que está viéndonos que eh, se quedó gente fuera cuando vino Wild Abdul como expresión de solidaridad. Claro, nosotros, el colectivo, no, bueno, nosotras somos académicas, pero hemos forjado nuestra vida profesional como periodistas, es decir, sobre el terreno. Nosotras somos mujeres que hemos hecho nuestras tesis doctorales, somos investigadoras, pero sobre todo hemos sido, antes de todo eso, mujeres de terreno, periodistas. Y periodistas muy vinculadas con el mundo audiovisual, con el mundo escrito. Entonces, por una parte, quería preguntarte, ¿es cierto que hemos apoyado a los periodistas palestinos por empatía, por solidaridad profesional? Hemos dado premios, pero realmente ¿tú piensas que hemos valorado suficientemente no solo el trabajo, sino sobre todo el sacrificio de los periodistas palestinos? Porque, bueno, ahora, más de un año después del inicio de la ofensiva israelí, parece que nadie hable ya
de los periodistas palestinos, ¿no? Después de esa primera ola de reconocimientos. ¿Somos una profesión ingrata que no aprecia el trabajo ajeno? ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Qué te parece? Yo creo que nuestra profesión está denostada. Si nos remitimos a las cifras, ¿cuántos van? 188 periodistas asesinados en un año Correcto. y un poquito más. De agresión en Gaza y casi 200 profesionales humanitarios, miembros de las Naciones Unidas, algo inaudito. Hemos superado todas las métricas respecto a todos los años y todos los conflictos recientes que tenemos en vista y sin más escándalo que los manifiestos que podamos hacer nosotros como profesionales o desde nuestros colegios o intentando visibilizar nuestra empatía y nuestro compromiso con los colegas. Pero realmente es algo escandaloso. En cualquier otro sector sería algo impensable. Y yo creo que no es tanto culpa nuestra, que a lo mejor sí que puede haber un flaqueo del corporativismo porque nosotros mismos estamos tan precarizados que la profesión, pues casi que cuesta decirlo, ¿no? Que nos dedicamos a esto porque hemos perdido pues criterios de veracidad, de respeto en la sociedad. Hemos visto cómo los medios de comunicación están siendo apagados directamente por las audiencias, por las narrativas que están propulsando. Em, pero a la vez yo creo que es una cuestión de ese elemento de desinformación que apuntabas al inicio, que nos está envolviendo a todos y que no es algo circunstancial. El elemento de la desinformación tiene, bueno, elementos de malentendidos o medias verdades, pero un gran componente de verdades fabricadas que se están imponiendo primero en el ámbito, podríamos decir, de las redes sociales, pero no dejarían de ser un rumor si no tuviesen un elemento legitimador de las estructuras tradicionales de poder, personajes públicos como políticos que las acaban legitimando, narrativas que generan opinión pública que proceden del aparato político que las acaban validando o difundiendo o reformulando o amplificando y que están produciendo un momento de confusión extrema en la ciudadanía y en nosotros mismos, donde la verdad absoluta ya no sabemos qué es y vivimos en un espacio, en un entorno de perplejidad permanente. Salvando todas las distancias, mencionabas Valencia, nosotras estamos en un momento muy complejo en esta ciudad, sobre todo en su área metropolitana, azotada por una dana que desde la perspectiva visual se parece a un tsunami o es un tsunami y tiene unas consecuencias terroríficas a nivel humanitario. Em, es difícil hacer ahora mismo un análisis de la cobertura de esta dana que se está dando en los propios medios de comunicación nacionales, que son los más próximos, y quizá cuando las comparas con los internacionales ves incluso discursos más clarificadores, más contextualizadores de lo que está ocurriendo dentro. Vivimos en un momento de perplejidad quizá podríamos hacer esa comparativa. Es que es un detalle importante también para las personas que nos están acompañando en este diálogo. Bueno, da la casualidad de que ambas hemos sido periodistas, somos periodistas, de hecho, seguimos, somos académicas, somos doctoras, damos clase en la universidad. Vivimos en zona de Dana y hemos desafortunadamente tenido ambas la experiencia de ser perjudicadas por Mm. la Dana en nuestras propias casas y espacios. La profesora Kuchukalik en Chiva, que es donde reside, y yo en Benetúser, son dos de los focos de la Dana. Y es cierto que has introducido en el debate un tema muy interesante, que es el de la distancia. Frente a la cual narramos las cosas. Es verdad que la distancia en el mundo del periodismo por una parte es un valor, pero también por otra parte te separa emocionalmente. Y en ese sentido, quería pedirte tu opinión sobre, ¿tú crees que los periodistas palestinos, que no solamente cubren, sino que además viven en su propia familia, en su propia casa, en su propio entorno, en definitiva, la tragedia, ¿tú crees que esto les lleva a tener tal vez pues una narrativa excesivamente eh, de poca calidad en el discurso? ¿Qué te parece?
Quizá una narrativa con una toma de postura. Es que al final nadie de nosotros es objetivo cuando cubres un tema, ¿no? Todos venimos con un background, con un retrato medio hecho e intentamos aportar todas las fuentes, todas las aristas de ese tema para ofrecérselo al lector, pero la objetividad es imposible. Pero imagínate ser un afectado directo por un conflicto. Yo haré el paralelismo con un escritor bosnio. Yergovich, que, bueno, cuando estaban todos los periodistas de los grandes medios de comunicación en Sarajevo, en aquel famoso hotel que se llamaba Holiday Inn, en el que vivían cómodamente porque a ellos les llegaba comida, tenían entrevistas contratadas a través de sus fixers, podían salir cuando les diese la gana del conflicto. Y se comparaban los periodistas locales con la situación, por supuesto que había una distancia abismal. Los de dentro no se podían ir en primer lugar, pero aunque se fueran, quedaba todo lo que querían dentro, quedaban sus familias, quedaba su realidad. Con lo cual, esa cobertura distante era difícil y además también era un elemento de, al final, entras en una situación en la que tú puedes retratar, puedes contar, pero también está ahí el posicionamiento, el tomar una postura que no sea de abogacía o de activismo puro y duro, pero en la que tú te estás posicionando, no puedes ser neutral en un discurso en el que están asesinando a los tuyos o donde estás sufriendo directamente las consecuencias o donde te has convertido en noticia, ¿no? Que decía Wadah, no puede ser equidistante en esa situación. Y este periodista decía, este escritor decía, odio las cámaras de la CNN cuando me están apuntando porque sé que están haciendo sensacionalismo, pero a la vez, mientras están ahí, yo sé que el francotirador de atrás quizá se lo pensará dos veces a la hora de disparar. Eh, Aceptaba esa distancia de la comodidad de una quizá televisión internacional que está ahí el tiempo que desea y que está buscando su imagen, porque a la vez a él le servía de cobertura de espaldas. En este caso, los compañeros periodistas palestinos ni siquiera tienen esa coartada, ¿no? Porque no hay nadie sobre el terreno contando los hechos. Son ellos la noticia y los reportadores de noticias. Claro, cómo plantearse una cobertura con todos los criterios de calidad periodística cuando tú estás siendo noticia, pues es un tema en el que quizá no deberíamos no echarle la culpa a ellos, sino plantearnos nosotros el propio modelo que hemos permitido como profesión para que conflictos tan complejos no se puedan abordar con todos los parámetros de calidad que deberíamos tener. ¿Cómo lo ves tú? Claro, esta reflexión que haces nos sitúa en un terreno que siempre ha sido muy delicado para nosotras y nosotros los profesionales, porque, claro, desde el punto de vista estrictamente de nuestra ética profesional, debemos mantener una distancia, una equidistancia, pero en conflictos como el palestino, en escenarios como el de Gaza, pues francamente, a los periodistas occidentales se nos plantea un problema incluso moral, porque yo pienso que ha existido siempre como, digamos, una rutina periodística entre nosotros, los que hacemos coberturas internacionales, de siempre intentar dar voz a las dos partes. Y Ujú, claro, cuando las dos partes no son dos partes que tienen un equilibrio de poder, un equilibrio de situación, pues el dar la voz a las dos partes de la misma forma es fomentar el desequilibrio y establecer una jerarquía en la que siempre la voz más potente sigue teniendo el poder de la representación de la bondad. Y yo creo que eso es lo que ha pasado siempre en el conflicto entre Israel y Palestina, donde, bueno, si sacábamos a un palestino había que sacar forzosamente un israelí, pero cuando sacabas un israelí no forzosamente tenías que sacar a un palestino, porque realmente el israelí era representado, especialmente en las fuentes oficiales. La parte israelí tenía unas fuentes oficiales, eso se ha visto durante mucho tiempo, por ejemplo, con la representación diplomática. Israel ha tenido siempre la habilidad bueno, la habilidad y la disposición de tener muchos diplomáticos que hablaban el castellano como lengua propia, argentinos, latinoamericanos en general, que hablaban un castellano impecable. Y por la parte palestina, hasta muy recientemente, ha habido varios embajadores que no hablaban castellano e incluso
después de muchos años han tenido muchas dificultades de expresión. Eso hacía que cuando había algún debate televisivo o alguna representación televisiva, donde evidentemente se invitaba a los dos, pues nos encontrábamos con un israelí hablando muy pausadamente, con mucho aplomo, con mucha serenidad, y a un palestino al que había, un diplomático palestino al que había que doblar, y que además en algunos momentos, incluso, claro, ante la impotencia de poder expresarse cómodamente y ante, claro, la estupefacción por muchos de los argumentos de su colega israelí, pues a veces pues, bueno, pues era bastante nervioso, con lo cual se producía un desequilibrio que favorecía siempre al israelí. Y eso yo creo que nos ha pasado siempre a la hora de intentar conceder la voz a las dos partes. Y creo que a veces la representación de las dos partes como ideal teórico está muy bien, pero en situaciones como la que nos ocupa, pues realmente no es una garantía de justicia de representación mediática, porque está claro que en la cuestión palestina, la narrativa israelí es la que ha imperado en el discurso y de alguna manera ciertamente sigue pesando mucho. El palestino es el emocional, la víctima, desde luego, pero es muy difícil escuchar una reflexión de lo que supone la identidad palestina, de lo que supone la pervivencia del deseo de ser palestino, de lo que supone el proyecto político que quieren los palestinos. Por ejemplo, estamos ahora, una cosa que me sorprende mucho, Esma, no sé si tú la has advertido o qué te parece. Estamos siempre constantemente en Occidente hablando de qué podemos hacer con los palestinos, qué proyecto queremos, qué se puede hacer por Palestina, los dos estados, un estado, o sea, qué es lo que pensamos nosotros hacer sobre esto, pero no nos planteamos nadie qué se puede hacer con Israel o qué se debe hacer con Israel. Es decir, habrá que preguntar algún día a los palestinos qué es lo que quieren, ¿no? Y también a los israelíes, porque los israelíes lo sabemos, al menos en parte, pero en ningún discurso político, y yo te diría incluso mediático, incluso el que lanzamos los propios periodistas occidentales, como que no hay espacio de pensamiento para pensar si algún día se les debe preguntar lo que debe ser su vida en el futuro. No sé si tú lo ves también así. Desde el ámbito de las relaciones internacionales, en el que yo imparto clase, hay un principio básico y es que el actor principal del escenario de las relaciones internacionales es un Estado-nación, son los estados. Todo lo demás son no estados, son actores, por supuesto, organizaciones internacionales, pueblos sin estado, nuevos desafíos, grupos que puedan surgir, pero la voz dominante la llevan los estados. Y en ese desequilibrio en el poder que tú mencionabas, la narrativa también está dada. El que tiene la carta de negociación es el Estado y negociará o con un igual o negociará a través de desequilibrios de poder o a través de diferentes formas de instrumentalizar ese poder con el otro, que en el caso del pueblo palestino está en desventaja clara en ese espacio. Y por eso no se le plantea a Israel cuál es el futuro, porque él tiene ese principio integral en el espacio de las relaciones internacionales de ser un Estado en la baraja de la discusión. Pero eso no es un elemento estanco o monolítico o imposible de cambiar. Los estados fluctúan, se crean nuevos, se se apagan otros, se reconocen en el espacio de las Naciones Unidas nuevos estados. Palestina está siendo reconocida por cada vez más estados en el tablero de las Naciones Unidas. ¿Por qué no se le ofrece esa posibilidad también de negociación, como tú dices, donde ambas partes puedan plantear su proyecto de futuro? Yo creo que desde el punto de vista narrativo, no sé si tú lo has apuntado ahora en en el debate, el elemento de la contextualización es muy importante y si no, de verdad, si no nos detenemos en eso como periodistas, estamos encontrándonos un problema que se repite cíclicamente y que va a volver a salir en un tiempo muy corto, ¿no? Tú has hecho ese gran trabajo con tu libro intentando retratar el día a día, las voluntades, los proyectos de futuro
pero lamentablemente en la narrativa dominante de los medios de comunicación es algo que no se ve, ¿no? Buscamos sintetizar nichos, aplicarle roles a las coberturas y es algo que hacemos no solo en este conflicto, sino con la cuestión de la migración, con otros tipos de conflictos. Pero yo, por ejemplo, con la perspectiva de los 30 años de los conflictos de los Balcanes, encuentro que narrativas no resueltas en aquel momento que nos han acabado de contar con un contexto se hacen cíclicas y casi se enquistan a lo largo del tiempo. Y me voy a referir solo a un caso que es el del genocidio de Srebrenica, un hecho constatado por los tribunales internacionales, por tanto el Tribunal Penal Internacional de la antigua Yugoslavia, creado por las Naciones Unidas para procesar ese conflicto, como por la propia Corte Internacional de Justicia, con varias sentencias que lo documentan, con más de 1000 testimonios que lo abordan en su integridad para que lo allí ocurrido sea constatado por los tribunales y por la justicia transicional como genocidio. Em, el que los tribunales o la justicia transicional no haya sido capaz de instaurar una narrativa en las sociedades que surgían de ese conflicto, donde se partía de unos hechos constatados para construir un diálogo a posteriori, donde todos reconocían los hechos o la base de ese diálogo, ha ofrecido que hoy en día el genocidio de Srebrenica esté expuesto al constante revisionismo de la justicia transicional en primer lugar, de lo ocurrido ahí en segundo lugar, de la crispación política, de la glorificación del crimen de guerra como culminación de ese genocidio, y que 30 años después nos estemos encontrando que no solo es una cuestión de debate regional entre los países que estuvieron en conflicto hace 30 años, sino también a nivel internacional. Vemos como grandes potencias utilizan ese elemento bueno, como una carta proxy para sus propios check and balances, sus tejemanejes a nivel internacional, o como las propias corrientes de extremistas, sea, véase de derecha, pero incluso algunas de extrema izquierda utilizan también este fenómeno como un mito para proliferar discursos que ensalzan el extremismo a través de las redes sociales. Entonces, esos enquistamientos o una narrativa distorsionada desde el principio que no permita contextualizar o darle todos los aportes a los conflictos tan complejos como este del que estamos hablando, creo que nos va a devolver unos lodos muy complicados en un futuro próximo. Has sacado un tema muy importante y que en el mundo periodístico y académico ha causado y sigue causando unos agrios enfrentamientos incluso. La cuestión del lenguaje, la cuestión de cómo calificamos, lo acabas de decir, Mm, Srebrenica, que a día de hoy sigue siendo cuestionado, que aquello fue un genocidio por amplios sectores, también mediáticos, y en Gaza nos ocurre lo mismo. mm, El debate sobre si es un genocidio ha llegado a extremos, bueno, increíbles, como si la atribución o no atribución pudiera suponer la dulcificación de la calificación de lo que ahí está pasando. Yo personalmente utilizo de manera clara el término genocidio porque es el que se ajusta a la definición que se hace en la legislación internacional. Quienes mueren en Gaza son palestinos, no se busca el exterminio de otro colectivo y no, desde mi punto de vista está claro, pero sí es cierto que he coincidido en debates con corresponsales españoles de importantísimos medios que directamente no solamente se han negado a utilizarlo, sino que además han desacreditado absolutamente a aquellos profesionales que sí lo utilizamos. Y esto a mí sí que me parece sumamente grave porque... Primero, es cuestionar las bases sobre las cuales se definen el reconocimiento de acciones tan brutales como estas. Es decir, no utilizar la palabra genocidio, eh, a mí, desde mi punto de vista, me parece que es descafeinar una realidad que ya he descontado un número de muertos y que, bueno, y que además nos sitúa en una posición a los periodistas muy delicada, porque es una pérdida de autoridad. Si los mm. periodistas no nos atrevemos a utilizar el lenguaje correcto en determinadas situaciones, estamos contribuyendo al blanqueo de las situaciones. Y creo que eso
nos interpela de manera directa. No sé si esa experiencia tuya, que vives todavía hoy a diario, hay que recordar que has publicado un libro sobre lo que fueron, bueno, los acuerdos de Dayton y aquellos intentos por acabar de resolver, que tú misma, bueno, pues dices que hay hilos sueltos ahí, que bien describes, como las reticencias a reconocer que aquello fue un genocidio. ¿Tú cuando has visto lo que está sucediendo en Gaza, te recuerda a lo que sucedió aquello y por tanto crees que el no reconocimiento de la condición de genocidio, el no uso por parte nuestra, los periodistas, porque bueno, en fin, no somos juristas, bueno, tú sí, eres doctora en Derecho, pero el no utilizar en nuestra narrativa mediática el lenguaje adecuado, ¿tú crees que puede significar que restemos importancia a lo ocurrido? Muchísimo, muchísimo. De hecho, en los Balcanes, dependiendo del vecino en cuestión, hablarán claramente de una guerra civil o de una agresión o de un conflicto regional, dependiendo precisamente de la estrategia de imponer una narrativa. El lenguaje es clave, por supuesto, para retratar. Y estamos en un momento, Lola, que yo creo que es tan complejo y yo ya lo vi ahí, el intentar, pues eso, retratar lo que ocurrió, por ejemplo, en Bosnia y Herzegovina como una guerra civil entre hermanos que de repente se ponen a pelear sin tomar en cuestión, pues todas esas matrices, esos países de la región que tuvieron claras involucraciones en el conflicto, armando a posiciones, vamos, propinándoles armamento, utilizando a un ejército hasta ese momento estatal. No, no, no es una guerra civil, con lo cual es un conflicto entre tres estados, podríamos decir, si se tuviese todos los elementos jurídicos, como tú decías. Pero el hecho de no respetar elementos, hechos constatados, en este caso por tribunales, el que acabas de mencionar en Gaza, son tribunales los que los que han sacado a la palestra el término genocidio, que es por lo que han abierto las diversas causas. em, es un problema enorme. Significa ir pelando todas las capas de autoridad de nuestro propio sistema y de nuestras propias instituciones, restándoles la legitimidad que tienen, porque estamos convencidos de que la verdad constatada no es la verdad, sino que existen verdades paralelas, como diría el presidente Trump, alternative facts, ¿no? Hechos alternativos que pueden hacer que la verdad se vea de diferentes formas. Y eso nos está metiendo en este eh, proceso de posverdad en el que, bueno, pues la crispación social, la polarización entre la sociedad está llegando a tales momentos que vamos abocados a un precipicio. Y nosotros ahí tenemos una enorme responsabilidad social como periodistas para identificar las partes de una historia, los problemas, pero también quizá dar un paso más en esa búsqueda de la calidad periodística, donde propongamos quizás soluciones, propongamos limitaciones al discurso que estamos viendo dominándonos en este momento y proponiendo posibles alternativas, o por lo menos enseñando lo que otros han hecho y que ha funcionado, o lo que otros han hecho y no ha funcionado, o lo que estamos haciendo y está teniendo severas limitaciones. Te voy a hacer una última pregunta para acabar el debate. Tu perfil mixto de comunicadora y también de investigadora y docente en relaciones internacionales. ¿Cómo puede cambiar lo que ocurre en Gaza justamente en las relaciones internacionales? La narración mediática que se está haciendo puede cambiar, alterar el curso de las alianzas internacionales. Bueno, a ver, realmente hoy estaba dándole vueltas pues, a las teorías dominantes que tenemos en las relaciones internacionales, ese enfoque realista, el enfoque liberal y bueno, el aporte que hace el constructivismo, que tiene en cuenta un elemento muy importante, y es que no solo los estados realmente funcionan como entes monolíticos que no se modifican a cuenta de nada y busca maximizar su interés, en este caso su poder, sino que los estados son constructos de una sociedad,
o de incluso individuos que son capaces de cambiar ciertamente algunas veces o de influir en el pulso de la historia gracias a sus discursos, a su activismo, a su ejemplo para el resto. Con lo cual, nosotros hemos visto que este conflicto para una generación a la que se le llama apagada, ensimismada, nini, que no es capaz de interesarse por nada más que las pantallas y a la que se le ha estado retratando como muy pueril, ¿no? Hemos visto cómo ha sido capaz de hacer un movimiento de solidaridad sostenido durante muchos meses, de hacer una resistencia offline y no solo online y de intentar presionar a sus estados para que cambien el pulso de las negociaciones en este conflicto en concreto. Y desde esa perspectiva, desde luego la narrativa va a influir enormemente. El que pierdas una narrativa o el que pierdas réditos dentro de la opinión pública, por supuesto que va a presionarte para sentarte a negociar de una forma o de otra. Lo mismo ocurre con la parte palestina. Lo que pasa es que tenemos tantos frentes abiertos en este momento en esa zona. Yo creo que tú nos puedes retratar mejor el retrato de situación que tenemos ahora mismo en esa zona del mapa en concreto, que la narrativa peligra de estar aún más distorsionada. Yo no sé, tú con este momento actual que estamos viendo, que ya no es solo Gaza, sino que es Siria, que es Líbano, que es todo el espacio ardiendo en este momento, ¿cómo puede afectar a la narrativa periodística y al hecho de entender nosotros ese conflicto mismo? Pues estamos en un momento muy delicado, primero por la distancia, porque buena parte del periodismo internacional no está presente sobre el terreno. Hay muy pocas agencias y muchos intereses también. Ahora, en este final del año 2024, el nuevo frente en Siria, pues abre un panorama incierto que también coloca a Palestina en una segunda plaza del interés general y vuelve a colocar a Israel en una situación, desde luego, de clara expansión territorial. Y esto sí que va a influir en las relaciones internacionales y todo lo que influye en relaciones internacionales, tú lo sabes bien, influye en la narración mediática y muchas veces nos aleja de la verdad. Hemos llegado al tiempo de este diálogo. Ha sido un placer, profesora Kuchukalik, profesora en la Universidad Europea de Valencia, docente en Relaciones Internacionales y Comunicación. Se nos abren muchísimos más frentes de debate. Esperemos que los tengamos ya en esa quinta edición, la del año que viene. Esta ha sido nuestra modesta aportación al debate de los temas actuales en relaciones internacionales y comunicación, con la guerra de Gaza desafortunadamente en el centro. Y bueno, les invitamos a seguir los temas que pueblan el programa de esta cuarta edición del Congreso Internacional sobre el Mundo Árabe e Islámico. Muchas gracias y bueno, seguimos en este congreso con más debates. Gracias. Gracias a ti y para mí sí que es un placer tener la oportunidad y todo un honor de dialogar con una experta, pero también la profesora que eres Nada. tú para todos nosotros. Y sobre todo compañeras investigadoras y amigas, lo cual sí que es en este mundo de competencias, bueno, realmente un privilegio. Muchas gracias, Esma.